Bendiciones para la honra y gloria de nuestro Señor Jesús. Continuamos con nuestro discipulado acerca de dar gloria a su nombre. Y bueno, pues recordemos que habíamos visto que el propósito de nuestro Señor es darnos a conocer precisamente su nombre, y lo que Él quiere es que lo conozcamos, y por eso se manifiesta. Lo que Él pretende es que conozcamos realmente quién es Él a través de su precioso nombre. Y bueno, pues siguiendo en esa tesitura, vamos a continuar con las citas que estamos compartiendo, ¿verdad? De la palabra de nuestro Señor, donde Él nos deja en claro cuál es su voluntad, cuál es su propósito y qué es lo que Él quiere, qué es lo que Él pretende, cuál es propiamente su deseo. Desafortunadamente, sabemos que hay algunas ocasiones en que hay oposición. Hay oposición en cuanto a conocer el nombre, hay oposición en cuanto a invocarlo, en cuanto a hacer manifestaciones, a predicarlo, a compartirlo, etcétera. Y bueno, pues podemos ver, por ejemplo, en Deuteronomio 32:28, dice la palabra, porque son naciones privadas de consejo y no hay en ellos entendimiento. O si fueran sabios para discernir esto, entenderían su propio destino. Recordemos que en Isaías 43:7 nos dice cuál es el propósito precisamente de nuestra vida. Nosotros fuimos creados con un solo propósito: conocerlo, adorarlo, glorificarlo, testificar quién es Él, de alguna manera hacer esa manifestación pública como testigos, igual que lo hace su palabra, igual que lo hace cada uno de sus mandamientos, cada uno de los versículos que están en la Biblia, nos testifican quién es Dios. Nos dan a conocer un atributo y otro y otro y otro, y de esa manera su Torah, su ley, testifica quién es Él. Sin embargo, como vemos aquí en Deuteronomio 32, bueno, pues hay muchas naciones, hay mucha gente, hay muchas comunidades, ¿verdad?, que no tienen ese entendimiento, como dice aquí, y no hay discernimiento, no hay ese discernimiento espiritual para conocerlo, y por eso se niegan o simplemente esquivan el conocer o predicar o discipular acerca del precioso nombre de nuestro Dios. En Primera de Corintios 2, del 12 al 14, nosotros podemos ver lo que nos dice la palabra acerca de esto que estamos comentando, y dice: nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios. Y observemos que hay un propósito específico, dice, para que sepamos lo que Dios nos concedió gratuitamente. Entonces, el hecho de conocer el nombre, el hecho de predicar el nombre, el hecho de compartirlo, discipularlo, etcétera, vemos que no es algo propio, no es algo que nos nazca a nosotros, sino que es un don, es algo que nos fue concedido, que nos fue dado por gracia. Por eso dice gratuitamente. Verso 13, lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las enseñadas por el Espíritu. Cuando nosotros compartimos la palabra de nuestro Señor, no estamos compartiendo simplemente letra. Recordemos que lo que compartimos nosotros son los atributos del nombre. Estamos compartiendo los atributos del nombre, como lo dijo nuestro Señor Jesucristo en Juan 6:63. Mis palabras, que son espíritu y son vida. Y ya hemos visto a través de la Escritura que esas palabras que son espíritu, esas palabras que son vida, esos adoradores en espíritu y en verdad, son aquellos que están mencionando, proclamando, declarando, invocando su nombre a través de sus diversos atributos. Y bueno, pues vemos que esto fue gratuito, como lo dice en el versículo 12, y en el versículo 13 lo enseñamos, así como nos fue dado, lo enseñamos, pero no con sabiduría humana. Lo que enseñamos, pues, es palabra.
lo que damos es palabra. Lo que proclamamos, lo que invocamos, nuestra doctrina, ¿se acuerdan que habíamos comentado en la sesión anterior? Pues nuestra doctrina es precisamente su nombre. ¿Y qué es lo que hacemos? Dice, adaptando lo espiritual a lo espiritual. ¿Por qué? Bueno, veamos el verso 14. Dice, el hombre natural no acepta las cosas del espíritu. Y ya hemos visto que las cosas del espíritu son precisamente sus joyas, son sus tesoros, es su herencia, es su corona, es su adorno, son sus destellos, es decir, la gloria, el nombre, sus atributos que se manifiestan precisamente en el rostro de nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué no los puede percibir? Dice el hombre natural. Bueno, dice porque para él son necedad. Y mis hermanos, a veces nos desesperamos o a veces nos conflictuamos en el sentido de que nos da sentimiento, nos da tristeza, nos da desánimo el hecho de que no quiere la gente escuchar lo que estamos compartiendo, estos atributos. Pero bueno, veamos por qué. Hay una causa para estas personas, ¿verdad? Que son como el hombre natural, como lo dice aquí, son necedad. Lo que estamos compartiendo es necedad y dice, no puede entenderlas. ¿Por qué? Porque estas cosas, estos atributos, el nombre de Dios, mis hermanos, se ha de discernir espiritualmente. Aquí lo dice la palabra y bueno, pues eso es lo que está sucediendo. ¿Por qué predicamos a Jesús? Bueno, pues en primera de Juan 5:20 dice la palabra que nosotros sabemos por esa gracia, no porque estudiemos o porque hayamos hecho algo o hagamos algo extraordinario, simplemente por gracia, acuérdense, por misericordia, sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento. Ese entendimiento nos permite discernir. ¿Se acuerdan que dice en Hebreos 4, en el versículo 12 específicamente, que nos da discernimiento? La palabra que es Jesús o Yeshua nos da ese discernimiento espiritual y penetra, dice, o se graba, se implanta. ¿Se acuerdan que veíamos en Sofonías 3:9, en Hebreos 8, 10 y 11, etcétera, cómo es el lenguaje, esas palabras, esos atributos se van implantando en nuestra mente, en nuestro corazón, y entonces dice, nos da entendimiento, nos da discernimiento. ¿Para qué? Para que conozcamos al verdadero. Y estamos, dice la palabra, en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Jesucristo, ¿verdad? Es el verdadero Dios y Jesucristo es la vida eterna. Y todavía el versículo 21 nos dice, guárdense de los ídolos. Mis hermanos, cuando nosotros nos hacemos una imagen de Dios, una imagen distinta a la que está en la palabra, cuando nosotros hacemos nuestra propia percepción con nuestras palabras humanas de quién es Dios, estamos haciendo un ídolo. Por eso predicamos la palabra, por eso compartimos la palabra, no como letra. Predicamos la palabra como nombre, predicamos la palabra como atributo, porque nos estamos refiriendo a una virtud o nos estamos refiriendo a un atributo de Dios. ¿Quién es Él? Eso, mis hermanos, nos permite ser separados, nos permite ser guardados precisamente de los ídolos. No nos hacemos una imagen de Dios. Vamos y por revelación, que es diferente, Él nos muestra en su infinita sabiduría, en su infinita misericordia, nos muestra quién es Él. Y entonces podemos cumplir el mandamiento. ¿Se acuerdan en primera de Juan 3:23? Dice, este es el mandamiento, que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo y nos amemos unos a otros como nos ha dado mandamiento. ¿Cuál es el mandamiento? Bueno, pues que creamos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Ese es el mandamiento. Ahora, siguiendo en esta temática, mis hermanos, es necesario que vayamos viendo este fundamento, porque acuérdense que Él nos ha dado ese discernimiento y nos ha dado ese entendimiento para entender, para conocer, para discernir
que estamos en el verdadero. No es que estemos presumiendo, porque no podemos presumir de algo que no es nuestro, pero sí podemos nosotros gloriarnos o jactarnos, ¿verdad? Si alguien quiere gloriarse o quiere jactarse, gloríese de que Cristo es su Señor. Sí podemos jactarnos de eso, que nuestro Señor Jesucristo o Yeshua es nuestro Señor, es nuestro Dios. De eso sí podemos jactarnos. ¿Y por qué nos jactamos? Bueno, pues se acuerdan que hay una doctrina y esa doctrina tiene que ver precisamente con su nombre. Esta cita ya la habíamos comentado en los sermones, en el taller, ¿verdad? De los varones que tuvimos el domingo, etcétera. Ya comentamos esta cita, pero bueno, la repetimos aquí, Deuteronomio 32, del 1 al 4. Dice, prestad oído cielos y hablaré. Oye, ¿se acuerdan de esta palabra? Shamá, oye o escucha, tierra, los dichos de mi boca. Y aquí podemos recordar, por ejemplo, los cielos, la tierra, pues es como nos enseña nuestro Señor Jesucristo a orar. Santificado sea tu nombre, hágase tu voluntad. ¿Cuál? Pues santificar el nombre. ¿Cómo o de qué manera? Como se hace en el cielo, dice, que también aquí en la tierra se haga. ¿Qué es lo que se hace en el cielo, mis hermanos? Pues recordamos inmediatamente Isaías 6, ¿verdad? En el versículo 3, o recordamos, por ejemplo, Apocalipsis en los capítulos 4, en el capítulo 15, el cántico del Cordero, que es el cántico de Moisés, donde se está dando toda la adoración y toda alabanza precisamente al nombre de nuestro Dios. Y así como se hace en el cielo, está pidiendo que se haga también en la tierra. Por eso dice este verso, oye o escucha, y se acuerdan que nuestro Señor, en su infinita misericordia, pues ya nos mostró que esta palabra, Shama, es otro atributo de su nombre y tiene que ver con un corazón shalom, un corazón adecuado o ajustado a su propósito, a su voluntad. Pero también Shama tiene que ver con esa palabra del Shema. Y en Deuteronomio 6, ¿se acuerdan? Específicamente versículo 4, en realidad dice Shama, con A, no Shema, sino Shama. Y acuérdense que el Shema simplemente es escucha y obedece. Pero cuando el Señor nos dice Shama, quiere decir que Él nos está preparando para que nosotros podamos escuchar, podamos obedecer, pero porque Él, al abrir nuestros oídos y nosotros poder escucharlo, Él está dando ese lenguaje nuevo, ¿verdad? Que son los atributos de su nombre y los está dibujando, los está grabando, los está esculpiendo en nuestra mente, en nuestro corazón. Y entonces al quedar ahí grabados, impresos, pintados, dibujados, ¿verdad? Implantados, ¿qué es lo que va sucediendo? Esos atributos se hacen uno y nos hacemos o nos hacen uno con Él. Esos atributos nos hacen uno con Él. Y entonces ya no soy yo, es Cristo quien vive en mí. Y lo que ahora vivo, esa vida que es conocerlo a Él, pues es dar fe de quién es Él. Lo que ahora vivo, lo vivo por la fe de Dios, el Hijo. Y esa fe, mis hermanos, es lo que proclamamos. Esa fe es precisamente la certeza, la entereza, la confianza, la esperanza de lo que predicamos. Predicamos su nombre, predicamos quién es Él, predicamos que nuestro Dios es Yeshua, que nuestro Señor, nuestro Padre es Jesús Yeshua. Esto es lo que dice aquí en este versículo 1, capítulo 32 de Deuteronomio. Tierra, tierra, escucha, escucha los dichos de mi boca. ¿Por qué? Porque así se hace en el cielo y así se debe hacer también en la tierra. Y vean lo que dice el versículo 2, gotee como la lluvia mi doctrina. Se los puse aquí con rojo, mis hermanos,
para que vayamos comprendiendo de qué vamos a hablar en estas citas que vienen. Su doctrina, escuchen, dice mi doctrina, o sea, mi enseñanza, pero es una enseñanza profunda. También pide que como el rocío, destile mi palabra, es decir, su palabra como ese maná que cubría, ¿se acuerdan?, en el desierto y los alimentó por 40 años. Ese maná que era un rocío, dice que era como una brisa, pero al secarse era pan. Y entonces, por eso Jesús dice, bueno, pues no les dio Moisés el pan del cielo, es mi Padre el que da el pan verdadero. Y para nosotros ese maná o ese rocío, ¿verdad? Esta palabra, pues es nuestro Señor Jesús, es el Dabar. Dabar en hebreo, ¿se acuerdan? O Imra también, que es cada uno de sus atributos en hebreo, o Logos o Remá, ¿verdad? En griego. Logos, todo el nombre, y Remá, cada uno de los atributos de su precioso nombre, mis hermanos. Y entonces vemos que ese chubasco, ¿verdad? Ese chubasco llega sobre la grama y recordarán que habíamos comentado que la grama es hierba verde recién renovada, recién nacida, déjenme decirlo así, pero también es tierra fértil, una tierra fértil que está lista para ser cultivada. ¿Por qué? Lo que decíamos hace rato, su palabra graba sus atributos en nosotros, los dibuja, ¿verdad? Los plasma y entonces quedan ahí y somos fértiles para poder dar fruto. ¿Cuál es el fruto que damos? Vean lo que dice el verso 3: porque he de proclamar el nombre de Yahvé. ¿Qué es lo que proclamamos? ¿Cuál es el fruto de alabanza que nosotros damos, mis hermanos? Como dicen Hebreos, capítulo 13, verso 15, fruto de labios que confiesan su nombre. Es lo que dice aquí este versículo 3, porque he de proclamar el nombre de Yahvé. Y entonces a él se le atribuye la grandeza que solamente le corresponde a él, como Elohim, como Dios, el Dios de dioses, Señor de señores y Rey de reyes. Eso es lo que significa Elohim. Y luego el verso 4 todavía nos dice, Él es la roca. Fíjense, ese Yahvé, ese Elohim que está ahí, es la roca. Mis hermanos, nosotros sabemos que la roca es Cristo en el Nuevo Testamento. Y aquí nos está diciendo que es Yahvé, que es Elohim. No hay contradicción. Se trata del mismo Dios en la persona de nuestro Señor Jesucristo. Yahvé o Elohim es espíritu, no es una persona. No son dos, no es Yahvé uno y Elohim otro. Yahvé es el tetragramatón, ¿se acuerdan? Elohim es uno de sus atributos, pero no son dos diferentes, es el mismo Dios. Y ese Dios es la roca. Y esa roca es nuestro Señor Jesús Yeshua. Nos dice Pablo, ¿no? Por ejemplo, en varias de sus cartas, y la roca que los guiaba, que les daba alimento, que les daba agua, no solamente agua, sino también comida, ¿verdad? Que los ministraba en el desierto, dice, pues era Cristo, la piedra angular. Entonces vemos aquí, mis hermanos, fíjense, Él es la roca, su obra es perfecta y todos sus caminos, bueno, pues nosotros sabemos que el camino, la verdad y la vida es Jesús, dice, son justos. ¿Por qué son justos, mis hermanos? Porque todos sus caminos, todas sus veredas, es decir, cada mandamiento, es decir, cada testimonio, no estoy inventando, acuérdense del Salmo 119, la Torá es el testigo. La Torá es la ley, mis hermanos. La Torá son todos y cada uno de sus mandamientos. Quiere decir que cada uno de sus mandamientos es un testigo. ¿Es un testigo de qué? De Él. O bueno, ¿de quién? De Él. ¿Y de qué? Pues de que Él es el que es. O sea, el gran yo soy. Y entonces veamos cómo nos dice, todos sus caminos, dice, son justos. ¿Cuáles caminos? Pues esos decretos, esos reglamentos, esas leyes,
esos mandamientos, preceptos, como quieran decirle, vean todo el Salmo 119, todos esos caminos, veredas, etcétera, son testigos, son testigos y son justos, porque nos dicen justamente quién es Él. Por eso dice, fíjense, todos sus caminos son justos, luego tiene coma y luego dice, Dios de fidelidad. Es decir, lo que se dice acerca de Él es fidedigno, lo que se dice acerca de Él es certero, lo que se dice acerca de Él es verdadero, Dios de fidelidad, sin injusticia, lo vuelve a recalcar y todavía vean cómo cierra, dice, justo y recto es Él, no solamente sus caminos, Él es el justo, Él es la justicia, Él es la rectitud. Y se está refiriendo precisamente a nuestro Señor Jesús. Dice que fue hecho por nosotros justicia, pero también dice que es el justo, el que murió, ¿verdad? Siendo justo y murió por nosotros como pecadores. ¿Para qué, mis hermanos? No es solamente para salvarnos, es para reconciliarnos. ¿Por qué? Porque habíamos perdido la oportunidad de conocer quién es Dios. ¿Y la reconciliación en qué consiste, mis hermanos? En la facultad o capacidad que nos da Dios para que podamos conocerlo y conociéndolo tengamos vida eterna. La vida eterna consiste en eso, en conocerlo, no en irnos al cielo. La vida eterna no consiste en ser salvados. La salvación es parte de su obra, mis hermanos, pero el propósito específico es la vida eterna. Vean Juan 3:16. Sí, viene a salvar, pero observen, dice, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga que vida eterna, es decir, conocimiento de quién es él. Esa es la redención. Estamos comprendiendo. Entonces, veamos cómo todo apunta, mis hermanos, al conocimiento de nuestro Dios. Todo, absolutamente todo, mis hermanos, apunta al conocimiento de Dios. En el Salmo 48, versículo 10, podemos ver específicamente, fíjense, como tu nombre, oh Elohim, así tu loor llega hasta el extremo de la tierra. Tu diestra está llena de justicia. Les estoy poniendo con rojo, si se dan cuenta, mis hermanos, con rojo, doctrina, pero también les estoy poniendo justicia. Y también si se fijan, les puse la cita de Juan 16, 8 al 11, ya no la sabemos, cuando venga el Espíritu, Él nos va a convencer de que, ¿se acuerdan? Pecado, justicia y juicio. ¿Pecado por qué? Porque no creemos quién es Él. ¿Se fijan? De justicia. ¿Por qué, mis hermanos? Porque dice, porque regreso al Padre. O sea, me siento en el trono como Padre. ¿Y juicio por qué? Porque el que nos acusaba, el que nos había separado de Dios, el que nos había enemistado de Dios, ya fue vencido. Y entonces fuimos reconciliados. ¿Reconciliados para qué? Pues para conocerlo o para tener vida eterna, que es lo mismo. Conociéndolo, pues tenemos vida eterna. O teniendo esa vida eterna, pues entonces tenemos el conocimiento de que estamos en el verdadero. Las citas que habíamos visto hace ratito. Estamos comprendiendo. Y entonces observemos cuál es el propósito específico, que su nombre sea glorificado, que su nombre sea santificado. Esa es la justicia, eso es lo justo, que nosotros digamos que Cristo es el Señor, es decir, Cristo es Yahvé. Ya lo hemos repetido varias veces. Para el judío, decir que Jesús era el Cristo, por eso lo mataron, porque él se estaba haciendo Yahvé encarnado, o estaba diciendo que era Yahvé encarnado. Por eso lo matan. Dice, te matamos por blasfemo, no te matamos por buenas obras, te matamos por blasfemo, porque estás haciendo una blasfemia, estás diciendo que tú eres Yahvé encarnado. Estamos comprendiendo. Pero a nosotros como cristianos nos cuesta mucho trabajo entender que Él es Yahvé, que Jesús es Yahvé. Lo conocemos como el hijito, el barboncito de barba negra y el viejito de barba blanca que está ahí arriba. No, mis hermanos, no hay personas. La única persona es
nuestro Señor Jesucristo, al encarnarse, Yahvé, se encarnó en una persona y esa persona es nuestro Señor Jesucristo o Jesús, Yeshua. Dios es espíritu. Elohim, Shaddai, es espíritu. Pero dice la palabra, ¿se acuerdan, por ejemplo, en Colosenses capítulos 1, 2, todo lo que es el Señor o lo que es el Adonai o lo que es Yahvé o el Elohim, todo, absolutamente todo, reside corporalmente en Cristo. Ahí está todo, absolutamente todo, quien es Él, no lo que hace, quien es Él, reside corporalmente en nuestro Señor Jesús. Esa es la justicia, eso es lo justo. Se las puse, esta cita de Salmo 48:10, si se fijan, se las puse en otra versión, nueva traducción viviente, y vean lo que dice, como lo merece tu nombre. Oh Dios, serás alabado hasta los extremos de la tierra, tu fuerte mano derecha está llena de victoria. También habíamos visto, mis hermanos, que justicia o juicio puede traducirse como victoria, porque es precisamente en lo que consiste la salvación. Entonces, observemos algo. Esa victoria, mis hermanos, es la victoria no de nosotros. Esa victoria es la victoria de Jesús. Es la victoria donde Él es reconocido precisamente como quien es Él. ¿Sí me estoy explicando? Esa victoria es el juicio final donde nuestro Señor Jesucristo es proclamado como el Señor. Por eso les decía, vean en Apocalipsis 4:8, 9 y en Apocalipsis 15:3, 4, ¿verdad? Y es el cántico del Cordero. Es el cántico del Cordero. Lo podemos ver en el Antiguo Testamento también, mis hermanos. El canto del Cordero, el canto nupcial, donde Él cierra, donde Él se corona. Por eso les estoy poniendo acá abajo la cita de Zacarías 14:9. Yahvé será rey sobre toda la tierra en aquel día. ¿Cuál día? El día del juicio final. Esa es la justicia, esa es la victoria final, acuérdense. ¿Se acuerdan del rompecabezas? Vean lo que nos está enseñando el Señor. En aquel día Yahvé será uno y uno su nombre. Es decir, Yahvé es el rey, pero estamos viendo que ese Yahvé es Elohim y ese Elohim es la roca y la roca es Cristo y Cristo es Jesús, Yeshua. ¿Estamos comprendiendo? Es uno, dice, uno, uno. Y uno, su nombre. Todos sus atributos, ¿verdad? Ya puestos ahí en el trono sobre él, en él. Por eso se refleja toda la magnanimidad del nombre de Dios. Fíjense lo que dice el Salmo 8, versos 1 y 9, prácticamente dicen lo mismo, por eso nada más lo puse una vez, y dice, oh Yahvé Señor nuestro, cuán glorioso es tu nombre en toda la tierra. ¿Qué es lo glorioso, mis hermanos? ¿En qué consiste la justicia? ¿En qué consiste la victoria? ¿En qué consiste esto de aquel día? ¿En qué consiste su doctrina? En testificar quién es Él, en testificar su nombre. Esa es la doctrina. ¿De dónde sacamos esta doctrina? ¿De dónde sacamos la misión y la visión o el propósito de nosotros? No es nuestro, aquí está en la Biblia. Es muy claro. Para el próximo miércoles, con el favor de nuestro Dios, vamos a estar hablando de Mateo 28, para que veamos cómo nuestro Señor Jesucristo nos comisiona y qué significa cada una de las palabras de Mateo 28, mis hermanos, específicamente el verso 19. Porque a veces nada más lo declaramos, lo oramos, lo recitamos de memoria, pero no entendemos lo que significa. Recordemos que Él nos dio entendimiento y nos dio discernimiento, dice, pero no con palabras mundanas, nos dio discernimiento espiritual para entender lo espiritual como es. Mis hermanos, para ello necesitamos dedicarle tiempo al Señor. ¿Se acuerdan que les he pedido su diezmo? 2 horas, 40 minutos diarios de tu tiempo,
no es para mí, es para el Señor. Espero que por lo menos estés haciendo la mitad, una hora, hora y cuarto, diario, no cada 8 días, no el miércoles y el domingo, todos los días. Comentaba con un hermano y le decía, hay que entregarnos de corazón. Y me dice, sí, yo de corazón. Le digo, seguro, ¿entiendes lo que es de corazón? Y le expliqué lo que significa 2 horas, 40 minutos diarios, mínimo. Me dice, mínimo, mínimo, puede ser más. No te estoy diciendo que nada más 2 horas, 40 minutos. Claro que puede ser más, por supuesto. Y me dice, ah, caray, está difícil. Sí, mis hermanos. O es tu Señor o no es tu Señor. Porque dice que de dientes para afuera nada más lo decimos, pero nuestro corazón está lejos de Él, muy lejos. Esto es lo que significa que en aquel día, el día del juicio, Él sea el rey. Esta es su doctrina, mis hermanos. Estamos entendiendo. Esta es su enseñanza. Esto es lo que Él enseña. No es lo que enseña una iglesia o una congregación. No, es lo que dice Él. Esto es lo que compartimos, esto es lo que predicamos. Y si alguien te dice otra cosa, mis hermanos, ya lo vimos aquí, no le hagas caso. Está errado, es una necedad, como lo estábamos viendo en las citas anteriores. Hay necedad que no se entiende, pero no es por ellos. Dice que están agarrados, ¿no? Están cegados precisamente y entonces no les ha resplandecido la luz del Evangelio, que es el nombre de Cristo. No ha resplandecido en ellos. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Seguir compartiendo el nombre, seguir compartiendo los atributos, ¿verdad? Entonces, bueno, mis hermanos, no sé si hasta aquí hay alguna pregunta, algún comentario, y si no, bueno, vamos continuando. Hay muchas personas que están cegadas en entender, en comprender, en predicar el nombre, que se resisten todavía y dicen, pero ¿por qué nada más el nombre? ¿Por qué nada más sus atributos? ¿Por qué hablar de sus virtudes? Bueno, vamos a ver qué dice la palabra, mis hermanos. Segunda de Timoteo 2, versos 23 al 26, dice, evita las controversias necias e insensatas, sabiendo que engendran contiendas, porque un esclavo del Señor no debe ser contencioso. ¿Quiénes son los esclavos del Señor? Nosotros. Dice, sino amable con todos, apto para enseñar, tolerante. ¿Por qué somos tolerantes, mis hermanos? Porque esas personas están cegadas, pero no es por ellas. Fíjense, verso 25, corrigiendo con mansedumbre a los que se oponen. Claro que se van a oponer, mis hermanos. Y ya hemos visto en otras citas que los que se van a oponer a ti son los de tu familia, la esposa, el esposo, los hijos, los padres, los hermanos, los primos, los nietos, etcétera. Se van a oponer a ti. Pero fíjate, corrígelos, dice, corrígelos con mansedumbre. ¿Cómo los podemos corregir, mis hermanos? Pues mostrándoles la verdad, porque dice que la palabra nunca regresa vacía. Y nos ha dado palabra, no de sabiduría humana. Acuérdense las citas que hemos estado viendo, sino palabras que están inspiradas por su espíritu, palabras que son espíritu y que son vida, son sus atributos de su nombre, mis hermanos. Tienen poder, pero a veces ni nosotros lo creemos. Ay, ¿para qué le predico un atributo? Tú predica el atributo, mi hermano. No sabes el poder y la fuerza que tiene. Es que nadie me hace caso. No importa. Tú predícalo, tú compártelo, tú disipúlalo. ¿Para qué? Fíjense, por si quizás Dios les concede el arrepentimiento. ¿Te acuerdas lo que te comentaba del arrepentimiento? El arrepentimiento es para converger y reconocerlo a Él, para converger nuestro rumbo, mis hermanos, que estamos perdidos, vamos a la muerte eterna y dar giro, ¿verdad? Y entonces dirigirnos por sus caminos, sus atributos, sus testigos, hacia la vida eterna, que es el conocimiento de quién es Él y cómo lo vamos a conocer.
A veces compartimos con otras personas y les decimos, mira, es que el nombre, sí, es que mira, y pasó quién sabe qué, porque una persona dijo que no sé cuándo, y entonces hubo no sé cuántas cosas, ahí cayó un asteroide, llegaron los marcianos, estalló la guerra, explotó una bomba. Mis hermanos, nos perdemos en un montón de sucesos, pero no entendemos cuál es el nombre de Dios. Lo único que no sabemos es lo que nos enseñaron, Jehová o Yahvé o Jesús, pues ya hasta ahí. Y es lo único que sabemos. No sabemos ni siquiera qué es el tetragramatón, menos vamos a saber los atributos. Y cuando les compartes a las personas, desafortunadamente así es, pero observa lo que dice aquí, mis hermanos. Pues dice el verso 26, que puedan escapar con ese arrepentimiento que el Señor ponga en sus corazones, ¿verdad? Dice el verso 26, que vuelvan en sí como el hijo pródigo, ¿te acuerdas? Y escapen del lazo del diablo. No lo estamos diciendo nosotros, ve lo que dice la palabra, el lazo del diablo. ¿Quién tiene cegado a tu familiar? ¿Quién tiene cegado a tu hermano? ¿Quién tiene cegado a tu amigo? No sé, ¿quién los tiene cegados, mis hermanos? Vean el versículo 26. Vuelvan en sí. O sea, como el hijo pródigo estaba perdido porque era una locura lo que había en su mente. Estaba deschavetado, como decimos. Pero de repente dice, alzó los ojos al cielo, ¿verdad? Miró a nuestro Señor y volvió en sí. Vean lo que dice la palabra, volvió en sí, recobró la razón. La razón es el juicio de lo que estábamos hablando hace rato. El juicio es un razonamiento, mis hermanos, un entendimiento, un discernimiento que nos es dado por gracia. Estamos comprendiendo. Y escapen del lazo del diablo en que están cautivos a voluntad de él. Esa es la voluntad del diablo, tenerlos cautivos para que no les resplandezca la luz del evangelio, del nombre de Jesús. Estamos comprendiendo. Segunda de Corintios 4 del 3 al 6. Y si nuestro evangelio, a lo mejor me dices, ¿de dónde saco eso del rostro? De aquí, mis hermanos, fíjense. Y si nuestro evangelio está encubierto, entre los que se pierden, está encubierto. Entre los que se pierden, en los cuales el Dios de este siglo, ¿quién es el Dios de este siglo? Pues Satanás cegó las mentes de los incrédulos. ¿Por qué no pueden creer? Pues porque son incrédulos, están bajo el lazo del diablo y están cautivos a voluntad de él, del diablo, del Dios de este siglo. ¿Estamos comprendiendo? ¿Cuál es el propósito, el objetivo de que él los tenga así? Observa, parte final del verso 4, para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria, o sea, el resplandor, lo que irradia, los atributos que brotan, innumerables, infinitos atributos del rostro de Cristo, que es la imagen de Dios. Verso 6, no nos predicamos a nosotros mismos, predicamos que Jesucristo es el Señor, mis hermanos. Eso es lo que predicamos. Y predicar que Jesucristo es el Señor, estamos diciendo que Jesucristo es Adonai. Eso es lo que predicamos. A nosotros mismos, como esclavos vuestros, dice, por causa de Jesús. Verso 6. Porque el Dios que dijo resplandezca luz en la tiniebla es el que resplandeció en nuestros corazones. Recuerda que si nosotros podemos verlo, es por gracia, por revelación, porque Él resplandeció en nuestros corazones. ¿Cómo? Sofonías 3:9, ¿te acuerdas? Y Deuteronomio, Hebreos 8, del 10 al 11, o Jeremías 31, dice lo mismo, ¿no? Del 31 al 33. Para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios, o sea, el nombre de Dios, en dónde o cómo, en la faz, en el rostro, en la cara de Cristo.
estamos comprendiendo. ¿Hay alguna pregunta, algún comentario? Y si no, continuamos. Ok, fíjense en esto. Jeremías 12. Prácticamente vamos a ver todo el capítulo. Y vamos a ver algo. Aprender sus caminos, mis hermanos, tiene un propósito. Aprender a caminar en sus mandamientos, que son sus caminos, sus decretos, sus estatutos, sus testigos, es lo mismo exactamente. Son los atributos de su nombre. Son los testigos, cada versículo, cada letra de la Biblia, mi hermano, testifica quién es Jesús. El Aleph y el Tap, ¿te acuerdas? Pero también es Mem, cuando se habla de Emet, la verdad, ¿se acuerdan? Está formada por esas tres letras, Aleph, Mem, Tap. Aleph porque es la cabeza, ¿se acuerdan? La cabeza. ¿La cabeza de qué? La cabeza de estirpe, porque está formando su linaje. ¿Se acuerdan en Isaías? Dice, está formando linaje. Y en Juan 1:12 dice, los que lo recibieron, los que creen en su nombre, reciben la autoridad de ser llamados hijos de Dios. ¿Qué está formando? Su estirpe. Por eso es cabeza de estirpe. Está formando su linaje, sus hijos, por adopción. ¿Cuál es nuestra herencia como hijos? La herencia es Él. La herencia son sus atributos, la herencia son sus tesoros, la herencia son sus propiedades de Él. ¿Cuál es la propiedad o cuáles son las propiedades de Él, mis hermanos? No son el cielo y la tierra, eso es de Él, eso Él lo hizo, eso es creación de Él, sus propiedades de Él, ¿cuáles son? Cuando decimos, a ver qué propiedades tiene este medicamento, pues son los atributos o son los elementos que componen ese medicamento, mis hermanos. Entonces, cuando hablamos de las propiedades de Dios, no estamos refiriéndonos a un título de propiedad, una escritura donde Él es el dueño del cielo. ¿Ante qué notario fue a escriturar? O sea, eso es ridículo. ¿Sí me explico, mis hermanos? Eso es suyo porque Él lo creó, punto. ¿Cuáles son sus propiedades? Pues los atributos de quién es Él. Estamos comprendiendo. Esos caminos nos llevan a invocar su nombre, porque recuerden, no todo el que me dice Señor, Señor va a entrar en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre. ¿Cuál es la voluntad, mis hermanos? Santificado sea tu nombre. Santificado sea tu nombre. Así como se hace tu voluntad en el cielo, que se haga también aquí en la tierra, Señor. Que todos santifiquen tu nombre. ¿Dónde dice eso? Pues Jesús lo enseñó en el Padre Nuestro. Es el cántico del Cordero. Es el cántico de Isaías. Los serafines están de eternidad hasta eternidad, incansablemente, ininterrumpidamente, diciendo, Santo, Santo, Santo. Eso es santificar su nombre. Estamos comprendiendo. Así se hace en el cielo. ¿Cómo se hace en la tierra? Te pido, te pido, te pido. No una vez, tres. En la tarde una hermana me compartía un atributo y me dice, mira, me di cuenta que la Biblia sí habla de nosotros y la Biblia sí se refiere a nosotros. Y me pone todas las citas. Somos pecadores, somos tercos, somos necios, somos idólatras, somos inicuos, somos adúlteros, somos fornicarios, somos ladrones, somos blasfemos. Dice, ¿te das cuenta cómo se habla de nosotros? Le digo, sí, totalmente. Por supuesto que habla de nosotros.
Esto es muy grave, mis hermanos, muy grave. Y pensamos que los ídolos son de yeso o de papel. Los ídolos es el Dios que tú te haces a tu imagen y a tu semejanza porque no lo conoces. Eso es un ídolo. Eso es lo grave. Vamos a ver qué dice Jeremías, cómo le pregunta a nuestro Señor. Fíjense, muy justo eres, Yahvé, lo está reconociendo, para que yo dispute contigo, pero voy a alegar una causa ante ti. ¿Por qué prosperan los malvados y viven en paz los traidores? Fíjense qué pregunta, ¿eh? Los plantas y se arraigan, o sea, se plantan de raíz, ahí están. Crecen y dan fruto. Cercano estás de sus bocas, pero lejos de sus riñones. Tú, oh Yahvé, me examinas y me conoces. Tú me has visto y has probado mi corazón para contigo. Conságralos para el día del degüello. ¿Hasta cuándo estará de luto la tierra y se marchitará la hierba del campo? Por la maldad de los que habitan, escasean el ganado y las aves y dicen, no ve nuestras andanzas. Esto es lo que piensa Jeremías, porque es lo que piensan los inicuos, los pecadores, los fornicarios, los blasfemos, los idólatras. Pero fíjate, te puse aquí con azul. El Señor responde a Jeremías. Esto no es palabra de Dios, ¿eh? Pero es el título, digamos, que se le pone, pero no es palabra. Está fuera de lo que es la palabra de Dios. Simplemente es la respuesta que Dios le va a dar a Jeremías. Y no es la que Jeremías quiere escuchar. Fíjense, si te cansas con la infantería, ¿cómo competirás con la caballería? Mis hermanos, a veces decimos, es que esta prueba que tengo, wow, mi hermano, si te cansas con la infantería, esa prueba que tienes ahorita, es que está bien difícil. Esa prueba que tienes ahorita, mi hermano, es de infantería. Dice, ¿cómo vas a competir con la caballería? ¿Se dan cuenta? Si solo en tierra segura te sientes tranquilo, cuando estás tranquilo en tu casita, sin problemas, sin nada, acuérdate que con Dios no hay problemas, solamente hay pruebas. ¿Qué vas a hacer? Dice, entre la maleza del Jordán. No sé si alguno de ustedes haya nadado en un río que tenga maleza, te enredas y te ahogas, mi hermano. Es sumamente peligroso, porque aparentemente ves el agua tranquila, pero te enredas en esa maleza y no sales. Estás seguro, dice, y te sientes tranquilo ahí en la orillita. Pero ¿qué vas a hacer cuando estés en medio del río, enredado en la maleza? Aún, fíjense, aún tus hermanos y la casa de tu padre te son desleales. Claro, aún ellos te calumnian a la espalda. No te fíes, aunque te digan buenas palabras. He abandonado mi casa, he desamparado mi heredad, he entregado en manos enemigas el amor de mi alma, porque mi heredad como león feroz se volvió rugiendo contra mí, por eso la aborrecí. Todo mundo se queja. Si Dios es tan bueno, ¿por qué permite tanta violencia? ¿Por qué hay tanta maldad? ¿Por qué hay tantos problemas? Mis hermanos, hay problemas porque no tienes a Dios. Híjole, pero si estás con Dios, va a haber pruebas. No hay problemas, pruebas. A veces la infantería, a veces la caballería, a veces en tierra seca, a veces en la maleza del Jordán, el río en crecida. ¿Sí me estoy explicando? Pero fíjate lo que dice el Señor, es mi heredad para mí como un ave de muchos colores para que las otras aves de rapiña estén contra ella en derredor. Y juntar todas las fieras del campo y traerlas para que la devoren.
¿Por qué pasa todo lo que pasa, mis hermanos? Porque nos hemos alejado de Dios. Él quiere que tengamos vida y vida abundante, vida eterna, pero nosotros vamos derecho a la muerte. Desconocimiento de Dios, desconocimiento de su nombre, desconocimiento de quién es Él. Nos hacemos imágenes a nuestra imagen y semejanza. El Dios como yo lo quiero, como yo lo entiendo. No, mi hermano, dime un versículo en la Biblia que diga que tú puedes entender a Dios como tú quieres. No es así. ¿Se acuerdan que a veces nos preguntan, dime un versículo en la Biblia que diga que tenemos de predicar el nombre de Dios? Pues toda la Biblia, mi hermano. No hay un versículo, toda la Biblia. Toda la Biblia. ¿Cuántas citas hemos visto ahorita y todo habla de su nombre? Y la cita que quieras, en el versículo que quieras, del libro que quieras, del capítulo que quieras, en la versión que quieras, todo habla de su nombre, todo. Pero el desconocimiento, no sabemos que cada letra tiene un propósito y describe a Dios de una manera. ¿Te acuerdas que te hablaba de la Aleph? La cabeza está formando su simiente, pero también es el Tab. El Tab es la última letra de el alefato, o sea, el abecedario hebreo. Y el Tab es el juicio final, lo que vimos las primeras citas al principio. El juicio final está decretado. Así va a ser, mis hermanos. ¿Por qué? Ve Isaías 52:6. Porque yo lo digo, dice Yahvé, heme aquí, punto. Cada letra habla de su nombre, mi hermano. ¿Cómo podemos preguntar si en la Biblia dice que prediquemos su nombre? O sea, no nos cabe en la cabeza a nosotros, pero ya vimos por qué. Ahí está el lazo del enemigo, ahí está la venda del diablo cegando a estas personas por su voluntad. ¿De quién? Del mismo diablo, el mismo Satanás. Pero recuerda, ya fue vencido, ya fue vencido. Por eso nos manda Jesús a predicar su nombre, mis hermanos. Estamos comprendiendo. Segunda parte del capítulo 12, fíjense. Entre tantos pastores destruyeron mi viña. ¿Por qué no conocemos el nombre de Dios? ¿Te acuerdas de Jeremías 23, verso 27 específicamente? Ve todo el capítulo 23, que lo estamos poniendo parcialmente dentro de la oración que estamos compartiendo por la tarde, ¿verdad? Ahí en el canal de YouTube o en el TikTok. Capítulo 23, ve todo el capítulo 23, verso 27. Esos pastores que predican lo que quieren y pretenden hacer olvidar mi nombre, porque te predican mil cosas y al predicarte mil cosas, pues dejan de predicar el nombre. ¿Qué es lo que pretenden? Ve lo que dice Jeremías 23:27, mis hermanos. Esos pastores, fíjate, destruyeron mi viña, han hollado mi porción, han convertido mi heredad deseada en un desierto desolado. Ve Jeremías 10 también. Ezequiel 45, hay un montón de capítulos, mis hermanos. Estoy contra esos pastores, dice el Señor. Sí, dice verso 11, la han convertido en una desolación y desolada llora sobre mí. Todo el país está desolado, ya nadie reflexiona en su corazón. Pues no, mis hermanos, porque reflexionamos en nuestro vientre. ¿Qué necesito? Ay, a mí me encanta mandar imágenes que diga, Dios te bendiga, que tengas un bonito día, que mi hermano manda la palabra, la bendición es Dios, no lo que tú dices. Me estoy explicando. Verso 12. Los asoladores han venido, se ven sobre todas las alturas del desierto, porque la espada de Yahvé devora desde el uno hasta el otro extremo de la tierra y no hay paz. ¿Qué es la paz, mis hermanos?
un corazón alineado a su voluntad. ¿Te acuerdas del Shama? No hay corazones dibujados con su nombre. ¿Por qué? Porque tenemos doctrinas, tenemos congregaciones, denominaciones, iglesias, religiones, imágenes de Dios a nuestro vientre, a nuestra imagen. No hay paz para ninguna carne. Verso 13. Sembraron trigo, han segado espinos, se han cansado con trabajos, pero no han sacado provecho. Mis hermanos, cuántas congregaciones, cuántos lugares donde se reúnen tienen problemas financieros, de la economía, de quién sabe qué, que si el terreno, que si los bienes, que si les cortaron la luz, que si estamos ocupados y perdidos, fíjate, se han cansado con trabajos, pero no han sacado provecho. Nos tienen afanados, dice el Señor, los afanes de la vida, pero no lo que verdaderamente importa, su nombre, conocerlo a Él. Sed avergonzados en vuestras cosechas a causa del ardor de la ira de Yahvé. Ahí está el decreto del Señor, mis hermanos. Verso 14, así dice Yahvé a todos mis malos vecinos que se apropian de la herencia que yo hice heredar a mi pueblo Israel. He aquí los arrancaré de sobre su tierra y arrancaré a la casa de Judá de en medio de ellos, pero después que los haya arrancado, fíjate aquí su redención, su remisión, su expiación, su propiciación, su salvación, su justificación, la santificación que hace de nosotros, el llamado, cómo nos glorifica. Fíjate, verso 15, pero después que los haya arrancado, volveré a tener compasión de ellos. La misericordia de Dios, mis hermanos. Los haré volver cada uno a su heredad y cada cual a su tierra. Misericordia del Señor. 16. Escucha. Y sucederá que si en verdad quieren aprender los caminos de mi pueblo, ya vimos que esos caminos son los testigos, los mandamientos, los atributos, las virtudes del nombre de Dios, ¿dónde dice eso? Para, fíjate, poder invocar mi nombre. No estoy parafraseando, no estoy sacando de contexto, no estoy inventando una teoría, no es una doctrina mía, pero sí es la doctrina del Señor. Fíjate, para poder invocar mi nombre. ¿Para qué te sirve aprender los caminos? ¿Para qué te sirve aprender los mandamientos? ¿Para qué te sirve aprender un versículo de la Biblia? Si estás entendiendo y comprendiendo para qué, mi hermano, dice, para poder invocar mi nombre. Para eso sirve. Diciendo, vive Yahvé, fíjate lo que va a suceder, así como enseñaron, perdón, a mi pueblo a jurar por Baal. ¿Te acuerdas de los becerros de oro con Aarón? Este Yahvé, dice, no está haciendo imágenes de dioses extranjeros, les está haciendo una imagen de Yahvé. Ve lo que dice ahí, mis hermanos. Vean la historia de Aarón. No dice que hizo, todos decimos, hizo becerros y son ídolos de dioses, no, no son ídolos de dioses extranjeros, no son ídolos de dioses diferentes o paganos. Son imágenes porque les dice, este es Yahvé que lo sacó de la tierra de Egipto. Son imágenes de Dios. Espero que quede claro por qué es tan peligroso hacernos imágenes de Dios. No es que te hagas imágenes como tú quieras. Es que vayas y veas el versículo y veas lo que dice ahí, textual, letra por letra, palabra por palabra.
No le cambies, no le modifiques, no le quites, no le pongas, no le acomodes. ¿Qué dice ahí? Si ahí dice y tu idea concuerda con eso, perfecto. Pero no cambies la palabra, mis hermanos. No hagas una imagen de Dios. Fíjate, si esos extranjeros, esas personas se arrepienten, dice, ellos serán establecidos en medio de mi pueblo. ¿Estás comprendiendo? Cuando invoquemos el nombre, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino, sino el que hace la voluntad de mi Padre. Y dice, todo el que invoque el nombre del Señor, esa es la voluntad del Padre, santificado sea tu nombre. Todo el que invoque el nombre del Señor, ve Romanos 10, será salvo. Es lo mismo que dice aquí en Jeremías, verso 17. Pero si no quieren escuchar, arrancaré a tal nación sacando de raíz y destruyendo. No quieren escuchar. Shama. Pues entonces, dice el Señor, si quieren morirse, pues quédense muertos. Sacados de raíz. ¿Qué le pasa a una planta si la sacas con todo y raíz y la dejas expuesta? Se muere. No sé si hay alguna pregunta o algún comentario, mis hermanos. ¿No? Ok. No, 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 solo darle gracias a Dios porque pues nos recuerda que separados de Él nada podemos hacer, ¿no? Amén. Amén. Pero entendamos eso, mis hermanos. A veces decimos, pues yo estoy bien pegadito a Dios. Sí, pero estás pegadito a tu Dios. Estás pegadito al Dios que te hiciste a tu imagen. Estás pegadito al Dios que tú conoces como tú quieres, pero no estás pegadito a la vid que es Jesús, el Dios de la Biblia. Cuidado con eso, porque muchos nos van a decir eso. No, yo estoy pegado a Dios, o yo no me despego, yo estoy, ajá, pero ya vimos la importancia de conocerlo, mis hermanos. No se trata de hacernos un Dios o de formarnos la imagen de. Vean, en serio, se los dejo ahí de tarea, de corazón, háganlo, mis hermanos. Vean lo que sucede con Aarón y dice, este es Yahvé, estos becerros, dice, este es Yahvé que te sacó de la tierra. Aarón no está haciendo dioses extraños, mis hermanos, de otras comunidades, de otros pueblos. Está diciendo que esos becerros son Yahvé. La imagen que Aarón está haciendo es de Yahvé y por eso Dios se enoja. Podemos decir, pero ¿por qué se va a enojar si no está haciendo dioses paganos? Está haciendo una imagen de Dios, está haciendo una imagen de Yahvé. Pues por eso, por andar haciendo imágenes de Yahvé. Porque no podemos hacer imágenes de Yahvé, mi hermano. Estamos comprendiendo. Esa es la idolatría. Esa es apostasía. Estamos comprendiendo eso. Eso es apostasía. Y por eso somos desarraigados. ¿Alguna otra pregunta o comentario? Sí, inclusive yo creo que si decimos que estamos con Dios, es, podemos estar mal porque estamos mintiendo, ¿no? Es decir, eso significaría que somos perfectos si no lo somos, ¿verdad? Mis hermanos, si decimos que estamos con Dios, tenemos que ser conscientes de con cuál Dios estoy. Sí, sí. O sea, estoy con Jesús, pues es la verdad. Sí, Jesús pero es la vida, pero conociéndolo a Él, no nada más decir Jesús, porque no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino.
sino el que hace la voluntad. Invoca el nombre, conoce todo lo que significa, conoce cada letra de él, conoce cada atributo de él, conoce cada parte de él, cada virtud de él. Bien. Esa es la vida eterna, conocerlo. Bien, No sí. nos va a alcanzar la eternidad, mis hermanos. ¿Me estoy explicando? Sí. ¿Cómo nos va a alcanzar aquí nuestra vida de 80 o 100 años si no nos alcanza la eternidad? ¿Cómo? Pero no tenemos ese temor. Ay, bueno, pues ay, luego. Los atributos, sí, luego, hay después. Al ratito, otro día. Ahorita estoy ocupado. Lo conocemos. Estamos en el verdadero. ¿Podemos decir eso? Sí, mis hermanos. Primera de Juan 5:20 dice, estamos en el verdadero. Jesucristo, Él es el verdadero Dios y la vida eterna. ¿Lo podemos decir? Sí, porque ahí dice. Yo no estoy diciéndolo por mí. Yo no estoy diciendo, ay, yo estoy en el verdadero y mi hermano Claro está en el falso. No, nada más estoy diciendo, yo estoy en el verdadero. Por gracia, ya lo vimos. Es por gracia. No es por ningún mérito. No es por voluntad propia. Estamos comprendiendo. Por eso les comenté, ¿quieres gloriarte? ¿Quieres jactarte de algo? Jáctate que Cristo es tu Señor. ¿Alguien puede decir que Cristo es mi Señor? Yo sí, mis hermanos. ¿Alguien puede decir, estoy en el verdadero? Yo sí, mis hermanos. No es presunción, es lo que dice la palabra. Ok. No es para presumir. ¿Sí me estoy explicando? No es para decirle, ay, mi hermano, claro, qué bueno, yo estoy en el verdadero y él no. No. Le digo, sí, mi hermano, estoy aquí, mira esto, y te lo voy a mostrar, aquí está, y te lo comparto. ¿Para qué? Para que mi hermano, claro, también pueda ser alcanzado. Dice, por si quizás el Señor, ¿verdad? Le mueva, haya arrepentimiento y conozca al verdadero. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Ese es nuestro propósito, mis hermanos. Para eso fuimos enviados. Isaías 43:7. Eso es darle gloria a su nombre, predicarlo, invocarlo, confesarlo, disipularlo, proclamarlo. ¿Estamos comprendiendo? Eso es darle gloria a su nombre. ¿Qué me expliqué? Gloria a Dios. Amén. ¿Algún otro comentario, pregunta? Ok, pues gloria a Dios, mis hermanos, en todo por todo. Y como les comentaba, vayan viendo esta cita de Mateo 28:19. Acuérdense, eso es lo que vamos a ver para dentro de 8 días. Prácticamente nos la vamos a pasar ahí. Mateo 28:19. Ahí vamos a estar, pues yo creo que un buen tiempo, tal vez 1 o 2 sesiones, no lo sé, el Señor que nos vaya poniendo y vamos a ver lo que significa que el Señor nos está diciendo y qué es lo que quiere y cómo quiere que lo hagamos. ¿Sale? Que toda la honra y la gloria sea para Él, mis hermanos. Nos vemos el domingo, acuérdense, mis hermanas, a las 7:30 de la mañana, el domingo, y para compartir sus atributos. ¿Sale? En el taller de mujeres. Un abrazo, bendiciones para todos y todas. Igualmente, gracias, buenas noches. Igualmente, bendiciones.